todas las cosas que vamos a estar hablando durante estos 3 días de Panalandia en la mesa de los diálogos, que las pensamos bajo el lema de pausa para la transformación, que surge este tema. Todos los años Panalandia se pone a pensar mucho en su concepto y cómo nos estamos comunicando con nuestra audiencia. Y bueno, el año pasado y el antepasado se dieron movimientos sociales grandes en nuestras calles, en la ciudad, en el país entero, y Panalandia no podía escaparse de eso. Entonces nos pusimos a ver cómo nosotros, como los cineastas, como los artistas, estábamos involucrados o no con esos movimientos, y en ese sentido fue que sale este planteamiento de estas mesas. Además, Panalandia, bueno, esta es su 11ª edición, ya son 10 ediciones consecutivas, muy, ¿cómo se puede decir? Sudadas, no sé, no trabajamos muy bien trabajadas, y que nos cuesta, siempre nos cuesta, pero no hemos desanimado, seguimos ahí haciendo este trabajo. Y en ese sentido, este año vimos que era un año complicado para eso, por el año electoral, pero al mismo tiempo un año muy importante para ponernos a pensar, a ponernos a reflexionar sobre lo que está pasando en Panamá. Entonces, en ese sentido, bueno, estas son el resultado de eso. Esperamos que lo disfruten estos 3 días. Y hoy, bueno, esta primera mesa le hemos puesto cine, movimiento en país y país, un poco para revisar esa cronología de eventos de la historia de nuestro país y cómo el cine ha estado involucrado o no en ella. Entonces, hoy nos acompañan acá Nira Soberón Torchía, que va a ser la moderadora, cofundadora de Mente Pública, actriz, directora de actores, formadora, muchas cosas. Y bueno, Nira ha sido parte de Panalandia desde sus inicios y de todo lo que hemos estado haciendo, así que conoce muy bien la intención de Panalandia y está involucradísima en el mundo del arte desde hace mucho. También nos acompañan por acá, déjenme leer los videos de mis compañeros. Por acá se encuentra también Yohadi Ramírez, cineasta afropanameña, licenciada en producción audiovisual, posee un máster en dirección y puesta en escena de la Escuela de Cine de Barcelona. En la industria cinematográfica ha trabajado en más de 7 largometrajes, incluyendo producciones internacionales como El Club de los Cantineros y Código Emperador, donde desempeñó como productora local. También está Rizet Janwesin, es artista visual de Panamá. Sus obras entrelazan los cuestionamientos y la investigación de la memoria personal y colectiva que llevan a la reapropiación de los discursos, imágenes y narrativas impuestos por el sistema. Sus obras son conjuros elaborados con la intención de transformar su propia identidad como mujer negra, poniendo su cuerpo al servicio de esta búsqueda. Su trabajo documenta la memoria viva de sus ancestros y paralelamente analiza y cuestiona el tiempo en el que vive, representando sentimientos como el amor y la rabia. También está Isabela Galvez, Peña Piel, es productora nacida en Panamá. En el 2010 cofundó Mente Pública, desde donde se ha dedicado al desarrollo de programas de capacitación cinematográfica y a la producción de proyectos de ficción y documental, películas estrenadas en circuito comercial y festivales internacionales. Además, también está Carlos Gómez, vamos a ver, no subió, pero vamos a ver. Panameño, actualmente es estudiante de cinematografía en la Universidad Canexa. Por muchos años se desempeñó como analista de negocios para la banca internacional. Sin embargo, algunos proyectos personales de carácter social le hicieron inclinarse por el trabajo audiovisual y de divulgación. Su principal pasión es la escritura, aunque puede desempeñarse en diversas áreas como la fotografía, la dirección, la producción y la edición de contenido audiovisual. Es egresado de talleres de producción y dirección, guión y videoarte de la Fundación Mente Pública en los años 2013 y 2014. Es director y escritor de 2 cortometrajes, selección del Festival de Cine Pobre Panalandia. El primero, Alicia Regresa, en 2015. Y Joaquín, Rey de los Mimos, en la edición 2023, que ganó el premio a Mejor Guión, Mejor Corto de Ficción y Mejor Actriz por Marian Hanna Ortiz como Mimala. Recientemente fue director y escritor del cortometraje Recursos Inhumanos, selección del Panama Horror Film Festival 2024. Así que, sin más, gracias por estar aquí y iniciamos.
¿Cómo hacemos? Bueno, primero vamos a ver una proyección y una cronología, así que se pueden sentar los panelistas acá abajito para que la puedan ver. Sí, primero. Y pero no íbamos a ver. A ver. Como quizás yo enseño, siempre he creído que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé, y esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje colectivo, yo creo que el ambiente tiene que ser sin tensión, relajado, y que disfrutemos de lo que va a pasar. Y que no se sientan un público, se sientan parte del festival y de lo que va a pasar. Eso como primero. Y lo otro, primero me debo poner mis lentes, es decirles que este primer conversatorio está dedicado a la reflexión. Y cuando hablamos de reflexión, creemos importante decir para nosotros qué es reflexión, que es la necesidad de comprender nuestros compromisos como trabajadores del arte, respecto a la sociedad en la que vivimos, para poder entender y proyectar nuestras posibilidades y perspectivas. ¿Ya? Estamos haciendo una reflexión, pero ¿hacia dónde dirigimos esa reflexión? Hacia esa fundación que co-creamos en el 2010, cuando creo que Isabel y Isabel no me dejarán mentir, había muchas cosas de cine que no estaban pasando, había un vacío, y nosotros decidimos crear esta fundación, y a los 2-3 años el Festival de Cine Pobre Panalandia. Pero además de eso, queremos reflexionar sobre el mismo festival y sobre el cine, que creo es una perspectiva personal que muy prematuramente hemos llamado cine panameño, porque ni siquiera sabemos, ni hemos analizado, ni estudiamos qué es eso que estamos llamando cine panameño, o si en realidad en lugar de llamar cine panameño será cine realizado o hecho en Panamá. Y queda mucho por definir y desarrollar para que estudiemos, analicemos como trabajadores del arte qué es lo que es, si es cine panameño, es cine hecho en Panamá o simplemente cine. Y la otra cosa sobre la cual para nosotros es súper importante reflexionar es sobre el movimiento social que está viviendo el país, y más bien diríamos el auge del movimiento social, porque lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer un repaso breve de la cronología de los movimientos sociales en Panamá, a la par que vamos armando una cronología del cine en Panamá. Vamos a verlo, tratar de hacerlo de manera paralela para que luego podamos conversar. Y por ello el objetivo de este primer conversatorio es conversar sobre el vínculo del arte y la vida en sociedad, extendiendo el mismo a través de la mirada de los movimientos sociales pasados y presentes. Tenemos muchas preguntas que hacernos como trabajadores del arte que viven, que por supuesto formamos parte de una sociedad, pero que también estamos relacionados de manera directa o indirecta con todo lo que está pasando en el país, con los movimientos sociales y con esta cuestión electoral, ¿no? Este escenario electoral. Entonces, a medida que va a ir pasando un video, sí, ¿no? Lo tenemos todavía. La proyección está aquí. Ah, pues sí, ok, listo, yo ni siquiera había visto. Yo voy a ir leyendo algunas cosas. Yo creo que mejor lo hago acá para no perturbar. Recuerden que es una breve cronología de los movimientos sociales o los movimientos populares
a la vez que vemos lo del cine en Panamá. El 15 de mayo de 1903, 5 meses y 18 días antes de la proclamación de Panamá, de separación de Colombia, que se dio el 3 de noviembre, muere fusilado el general Victoriano Lorenzo. Su muerte se fragua en el acorazado Wisconsin, en común acuerdo con las autoridades civiles conservadoras, los liberales moderados y autoridades estadounidenses, para quienes Victoriano representaba una amenaza para sus aspiraciones geopolíticas y comerciales. Victoriano Lorenzo nunca habló de liberalismo ni de conservadurismo. Su lucha siempre fue de clase, de cese de abuso del poder sobre los pueblos indígenas y la expropiación de la tierra de parte de los terratenientes criollos. Eso fue en 1903. En 1907 se produce el documental El Canal de Panamá, Escenas e Incidentes, por Tomás Alva Edison. Fíjese que a la par que estamos hablando de la historia de los movimientos populares, vamos hablando también de las primeras cosas. Es que yo siento que yo con esto, ¿ustedes me escuchan? Sí. Es que yo proyecto, oye. Fíjense, lo interesante creo que es eso, ver cómo las primeras apariciones del cine y lo que estaba pasando en Panamá a nivel de movimiento social, de tal manera, es un ejercicio para todos, para los panelistas, pero también para todos nosotros, para que veamos en qué momento se produce alguna conexión, o si es que nunca hay una conexión. ¿Ya? Entonces, fíjense, en 1907 se produce el documental El Canal de Panamá, que muestra escenas e incidentes de lo que estaba ocurriendo en Panamá y sobre todo del canal, a manos del director o de la compañía de Thomas Alva Edison. El 2 de mayo de 1920 se produce, vamos a la historia de Panamá, de lo que está pasando, una protesta popular conocida como el incidente Pershing. ¿Lo conocen? Oye, conversemos, ¿lo conocen? No. Fíjense, cuando un grupo de estudiantes se moviliza del Parque de Santana al antiguo Club Unión, en rechazo a las pretensiones del gobierno panameño de turno de entregar la isla de Taboga al ejército estadounidense. Acto seguido, 1920, entre 1920 y 1930, el cineasta estadounidense John DePoole produce los primeros noticieros fílmicos y documentales para la estrella de Panamá, que se llegaron a proyectar en varias salas de cine. Uno de sus documentales se titula La Balsería, sobre el rito nave. Vamos a la historia nuestra. En 1922 se crea la primera Federación de Estudiantes de Panamá con la participación de estudiantes del Instituto Nacional de Artes y Oficios y la Normal de Señoritas, federación vanguardia de los movimientos estudiantiles de la época. En diciembre de ese mismo año, de 1922, se crea el Grupo Feminista de Renovación, presidido por la abogada panameña Clara González. Durante todo el año de 1923, nos fuimos al 23, el grupo de estas mujeres del gremio Feminista Renovación viajan por todo el país para constituir agrupaciones feministas en las provincias de Herrera, Las Tablas, Bocas del Toro, Chimán, Balboa, Garachiné, Colón y posteriormente Chiriquí. Participaron mujeres de todas las edades y sectores como profesoras, maestras, obreras, campesinas y estudiantes. El 23 de septiembre de 1923 se realiza el primer Congreso Feminista de Panamá y se establece la necesidad de crear condiciones necesarias
para la lucha de las mujeres en todo el país y la pronta expedición de leyes protectoras. No voy a decir aquí. En 1925 se da la Revolución Dule. Durante los primeros años de Panamá como país independiente, porque estamos hablando del 25, país independiente después de 1903 supuestamente. Durante los primeros años de Panamá como país independiente, el pueblo Guna tuvo que luchar, y aún lucha, agregamos nosotros, con las autoridades locales por el respeto de su historia, su cultura y el derecho histórico a su territorio. Ese febrero de 1925 se da la Revolución Dule, un choque político y cultural entre el pueblo Guna y las autoridades locales, el cual fue vilmente avasallado por la Guardia Nacional. Fíjese que es Guardia Nacional, Policía Nacional, ha cambiado, ahora ya ni sé cómo se llama. ¿Cómo se llama finalmente ahora? También Policía Nacional. Sobre todo. Entre 1925 y 1932, eso es parte de nuestra historia, no hemos hablado más nada de cine, si se fijan, desde lo de John Poole y 1907. Los movimientos inquilinarios de 1925 y 1932 fueron encabezados por la Liga Inquilinaria, organización que agrupaba a cientos de trabajadores de ambos sectores. La Liga luchó por el establecimiento de una legislación inquilinaria que protegiera a las familias de los inquilinos de los altos costos del alquiler. ¿Qué lograron ellos? Que el 15 de noviembre de 1932 se estableciera la ley inquilinaria, que reduce los costos en un 50% gracias a la gesta de estos trabajadores. Señores, si alguna vez, en algún momento, dicen que los movimientos populares nacieron en el 22 y el 23 con la cinta costera, yo creo que es justo decir que eso no es cierto. ¿Ya? Y vamos a ver la presencia de los estudiantes y de los jóvenes. El 22 de diciembre de 1947 se realizan manifestaciones masivas en rechazo al convenio Philos-Hines, el convenio para establecer las bases militares y extender el periodo de las bases militares en nuestro país, el establecimiento ya por más tiempo. Participaron organizaciones populares, estudiantiles, sobresaliendo la segunda Federación de Estudiantes de Panamá, creada en 1943. El convenio fue rechazado por la Asamblea Nacional ese mismo año. Mire el poder del movimiento social de Panamá. ¿Qué pasa? Un poquito después, estamos hablando de 25-32, en el 46, yo diría que bastante después, se da el estreno del mediometraje ficción Al calor de mi bohío de Carlos Nieto. Un mediometraje filmado en la provincia de Veraguas con la Bebe Torrijos como protagonista. El señor Carlos Nieto era un cineasta costarricense que se casó con una panameña y vivía en Veraguas, y allí filma con su propio bolsillo este mediometraje que se perdió, lamentablemente se perdió. Existen algunos fragmentos, esos fragmentos están en el Centro de Imagen y Sonido, que creo que es uno de los pocos espacios que hay de archivo de cine panameño en Panamá. Hay una colección de cine panameño. En 1949 se estrena en el Teatro Presidente. El Teatro Presidente quedaba en Caledonia, después se convirtió en un teatro, ¿cómo es que se llama? Porno. Un teatro porno, teatro de cine porno. Pero en 1949 se estrena allí Cuando muere la ilusión, una película de ficción de Carlos Ruiz, Julio Espino y los hermanos Carlos y Rosendo Ochoa. Al calor de mi bohío y Cuando muere la ilusión están catalogados como cine de divas, ¿ya? De estas mujeres que son hermosas y bellas y todo el mundo muere de amor por ellas,
que era un poco lo que estaba pasando en el cine mexicano, María Félix, Dolores del Río, todas estas películas, ¿no? Esta cuestión del cine mexicano, de esa época. En el mes de mayo de 1958, vamos a la historia de los movimientos, estudiantes panameños de todo el país se manifiestan a raíz de diversas problemáticas del sistema educativo. Señores, 1958. La Guardia Nacional, a nombre del gobierno de turno, responde con una ola de represión. Muere el estudiante del Artes y Oficios, José Manuel Araúz, a consecuencia de un golpe de pecho por una bomba lacrimógena. Cientos de estudiantes resultan heridos, detenidos, sin haber logrado los objetivos del movimiento estudiantil, obviamente, porque todavía el sistema educativo está como ya ustedes saben que está. Se lleva a cabo la Operación Soberanía en 1958, el mismo año, debido a que el gobierno estadounidense siempre se niega a reconocer la soberanía de Panamá en la zona del canal. El 2 de mayo de 1958, la Unión de Estudiantes Universitarios, no sé cuándo fue creada, no lo tengo claro, junto con los estudiantes y docentes de educación media, realizan una siembra de banderas en la zona canalera frente al edificio de la administración, carreteras y áreas residenciales como reafirmación de la soberanía panameña. 1959, Cerro Tute. El 5 de mayo de 1959, un grupo de estudiantes panameños se instala en el Cerro Tute, provincia de Veraguas, con el ideario de liberar al país de la fuerza represiva de la policía, de la Guardia Nacional, las bases militares estadounidenses, lograr una reforma agraria justa, industrializar el país y eliminar la corrupción. La Guardia Nacional envía un destacamento al mando del general Omar Torrijos, que resultó herido, lo hirieron los estudiantes, quienes se enfrentan en desproporción con los ya agotados de estudiantes. Fíjense que estos muchachos lograron resistir todo ese tiempo gracias a un movimiento de solidaridad gestado en la comunidad donde ellos estaban instalados, en Veraguas. Sorprendente. Y de esa manera pueden resistir al ataque de la Guardia Nacional encabezada por el señor Torrijos. En 1959 se da la Marcha del Hambre y la Desesperación, encabezada por Andrés Galván y Eugenio Barrera. Andrés Galván murió hace pocos años. Panalandia tuvo el privilegio de tenerlo en el festival. ¿Hace cuánto tiempo? Sí, fue en la versión 8. La versión 8. Ajá. En la versión 8 tuvimos el privilegio, buenas tardes, de recibir al señor Andrés Galván y poder conversar con él sobre su trabajo y cómo creó este frente masivo y la Marcha de la Desesperación, del hambre y la desesperación en 1959. Fíjense, ellos se movilizaron a pie desde la ciudad de Colón hasta la ciudad de Panamá, ¿ya? Y luego llegaron a la asamblea, primero al Parque de Santa Ana. Pasen adelante, chicas, y siéntense. Buenas tardes. Buenas tardes, oye. Soy una maestra, a mí no se me quita. Fíjense que ellos llegan primero al Parque Nacional, donde había cantidades de organizaciones populares, entre ellas las agrupaciones feministas de la época, ¿ya? Entonces, después se movilizan a la Asamblea Nacional y solamente dejan entrar a 2 de ellos a defender, pero al final de cuentas los reprimen, los expulsan de la Asamblea Nacional y Eugenio Barrera y Andrés Galván son detenidos. Finalmente, por la presión ciudadana, son liberados. Y cuando son liberados se inicia de nuevo la mesa de negociación con la Asamblea Nacional y se cumplen los objetivos de la marcha. Se rebajan los alquileres, se crea un nuevo código agrario que beneficia a los pequeños productores campesinos y se establece por primera vez en Panamá el salario mínimo.
Increíble. En 1960 se da la huelga bananera. En noviembre estalla, organizada por los trabajadores de la transnacional llamada Chiriquí Land Company en las fincas de la región del Barú. El movimiento contaba con el apoyo de comunidades y agrupaciones sociales, en especial de los grupos de mujeres, varios grupos de mujeres que se organizan con el llamado Frente de Olla Común para apoyar durante los 23 días de huelga a los trabajadores. Pero la huelga básicamente era una lucha contra las condiciones infrahumanas del trabajo y asentamiento de salarios de miseria de los trabajadores de la Chiriquí Land Company. Y uno de sus líderes, Rodolfo Aguilar Delgado, que él vivía allá, pero él logra venir a la ciudad de Panamá y estudia en la Universidad de Panamá, es detenido y torturado por la Guardia Nacional. Le aplicaron baños de agua caliente, cadenazos, le arrancaron las uñas hasta que finalmente muere el 24 de octubre de ese año. En la actualidad hay un corregimiento en la provincia de Veraguas que se llama Rodolfo Aguilar Delgado. Vamos al cine. ¿Cuánto tiempo llevo de no decir nada del cine? Y todos los acontecimientos que les he leído de los movimientos sociales. Vamos a 1961. Se produce el documental Panamá, Zona de Peligro por la cadena NBC, que muestra las primeras manifestaciones de los movimientos populares y aquellas anti-estadounidenses y entrevistas con los presidentes panameños de turno. El 9, 10 y 11 de enero de 1964, mucho más allá de la acción esta de enarbolar la bandera en la zona del canal, la lucha estudiantil y la ciudadana se trató de la necesidad de crear un proyecto de soberanía y lograr la independencia de la injerencia estadounidense en la vida política, económica y cultural del país. En el 65 se estrena el documental turístico, fíjense, entre los 60, la primera parte de la década de los 60, se está dando todo esto en el país. Y en el 65 se estrena el documental turístico Panamá, Tierra Mía, de Jorge de Castro. Y en el 66 estreno Liliana la Mujer, un drama ficción sobre un triángulo amoroso de Jorge de Castro también. El 11 de octubre de 1968, un grupo de militares derroca al recién electo presidente de la República, instaurándose una junta militar de gobierno. A pesar del control ejercido por los militares hasta el año 1989, los movimientos estudiantiles, los movimientos sindicales de obreros y campesinos y grupos de artistas, en aquella época los artistas tenían una participación increíble en los movimientos sociales, mantienen sus reivindicaciones sociales y el rechazo al régimen militar, sin ceder ante las presiones y ofertas inescrupulosas de la oligarquía panameña. A finales de los años 60, miren esto es muy interesante este dato, vamos a hablar de cine, después de este pantallazo de lo que estaba pasando en los 60, golpe militar y todo esto. A finales de los años 60, inicio de los 70, un grupo de jóvenes cineastas panameños se agrupan y crean el Grupo Ariel y la Cooperativa del Cine para realizar cortos y documentales. Entre ellos destacan Carlos Montúfar, Armando Mora, Jaime Chung y Sergio Cambio. Cuando uno ve, por ejemplo, yo he visto cortometrajes de Armando Mora. Armando Mora trabaja el tema de la cotidianidad en Panamá, de cómo vive la gente, de las condiciones de miseria. Hay uno sobre todo de Curundú, que es corto, un cortometraje, pero además es breve, pero es impactante lo que él logra retratar. Qué interesante que en esa década comienza este movimiento de jóvenes cineastas y comienzan a retratar, yo diría que por primera vez, este tipo de cosas, ¿no? La producción de cine con el Estado, con financiamiento del Estado, comienza con la creación del Grupo Experimental de Cine Universitario de Panamá. Se producen documentales en formato de celuloide, enfocados en la lucha por la soberanía, los logros del gobierno de turno, el gobierno encabezado por el señor Torrijos y los tratados Torrijos-Carter. Volvemos hacia un poco la cronología nuestra de los movimientos sociales. Yo conversaba con algunas personas y me decían que no tenían idea de esto que yo voy a leer. Ojalá que ustedes sí.
queremos hacer un reconocimiento a 2 panameños que se inmolaron en rechazo a las relaciones históricamente desiguales entre Panamá y Estados Unidos. En 1977, Leopoldo Aragón se inmoló frente a la Embajada de Estados Unidos en Suecia, y el 10 de enero de 1984, Rolando Palomino, un joven panameño de 28 años, se inmola en la avenida Balboa frente a la Embajada de Estados Unidos en Panamá. El tema de estos 2 jóvenes es, ellos están en contra de las relaciones desiguales, pero también en contra del régimen militar. De hecho, este señor no está en Suecia por pura casualidad. Este señor está en Suecia porque salió de Panamá. ¿Ya? Entre paréntesis, tuvo que salir de Panamá. Basta investigar quiénes los antecedentes de Palomino y de, no me acuerdo, Leopoldo, siempre sé que se llama Leopoldo y el apellido Aragón. Basta saber quiénes eran ellos, estudiar un poco, investigar para darnos cuenta de que participaron en los movimientos juveniles y estudiantiles de la época, desde antes, desde los 60, los 70. Para poder entender, yo digo que hay que hacer el ejercicio para entender por qué nos dejan esa memoria de inmolarse. Y lamentablemente en las redes sociales, porque en la investigación estos datos salieron, en las redes sociales los acusan de suicidio justificado, de ser perturbados mentales, que no lograron nada con su acto, no van a lograr nada con su acto si lo seguimos olvidando. Pero si retomamos su memoria, el acto de inmolarse, de quemarse vivo, de rociarse gasolina, no puede quedar en el olvido. Así como la muerte de Rodolfo Aguilar Delgado. Hay una, no sé si es verdad, pero cuentan los testigos que cuando lo estaban finalmente, Rodolfo Aguilar Delgado, la policía, la Guardia Nacional de la época lo estaba matando. Recuerden que es de la cuestión bananera, la huelga bananera. Había un niño que vio todo trepado desde un árbol y vio cómo lo estaban matando en el cuartel. Si nos gusta el cine, pues ahí hay historia. Vamos. Recuerden que hablé del GECU, que trabajaban en celuloide, pero a partir de esa época, de los años 80, trabajan en formato video, sobresalen Calipso y Tamboyás de Gerardo Maloni. A la par se crean los premios Maxell. En su mayoría compiten producciones en video, documentales, ficciones, videoclips. Compiten cortos como Quemando la nave de Olmedo López, La suerte de Pancracio de Fernando Martín y Jorge Cajar. Los cortos independientes El plomero, Jonathan Hart, Miss México regresa, de Rocco Menillo. Y llegamos al punto de la invasión estadounidense en 1989, bajo el pretexto de sacar al señor Manuel Antonio Noriega. Yo la verdad siempre he creído que ninguna invasión es y será una causa justa, porque la finalidad nunca fue la democracia ni el fin de la corrupción, y la historia de hoy nos deja demostrado. Luego de la invasión, los movimientos sociales se dispersan por un periodo importante, hasta que el 11 de junio de 1992, durante la visita del presidente estadounidense George Bush a Panamá, y quien junto al presidente panameño de turno, Guillermo Endara, protagonizaron un acto de consolidación de relaciones en la Plaza Porras, rodeados de sus seguidores. Pero ¿qué pasó? Que no lejos de allí y separados por barreras custodiadas por los antimotines, cientos de panameños y panameñas mostraron su repulsa a la invasión y a la presencia de Bush. Posterior a eso, podríamos decir que poco a poco los movimientos sociales fueron recuperando sus luchas y espacios para analizar lo que estaba sucediendo. A raíz de eso, el sábado 20 vamos a tener un conversatorio aquí sobre todo lo que ha pasado en los movimientos, las luchas populares después, y analizar con líderes jóvenes. El del sábado es con pura juventud, bueno, hoy también, pero
yo lo digo por mí. Pero ese día vamos a analizar, vamos a trabajar un análisis de los movimientos populares encabezados por la juventud. Eso va a pasar el sábado, deben venir. Ahora voy a seguir ya para finalizar con el tema de el cine. En 1993 se crea el Centro de Imagen y Sonido, CIMAS, con el objetivo de fomentar la creación de cine a través de programas educativos y promoción, y la Cinemateca Nacional. A partir del 2003 se producen películas cortas y series de televisión para las televisoras con motivo del primer centenario de la República. Miren hasta cuándo se crea El Caudillo y Llegó Matea, de Marguerite Pinzón y de Fina Vidal. Es sobre la separación de Panamá de Colombia y Victoriano Lorenzo. También el documental dramatizado de Annette Clement con Ardientes Fulgores de Gloria. En 2003 también se estrena La Noche, de Joaquín Carrasquilla. ¿Por qué le damos la importancia a este largometraje de casi 2 horas de Joaquín Carrasquilla? Porque es la primera vez que se trabaja una ficción después de 30 años de Iliana la Mujer, de Jorge de Castro. Y posteriormente, en 2010, se produce Chance, de Abner Benaim. ¿Por qué mencionamos esto? Porque no hemos dejado de mencionar cantidad de producciones. Porque por primera vez se mantiene en las salas de cine una película panameña por varias semanas. Eso nos deja como público también cuestionarnos, porque hay una cosa muy importante que debo decir. En los estrenos que se dieron de Iliana la Mujer, de las películas que he mencionado de los años 60, solamente en el estreno el público asistía. Ya después las películas se quedaban en los cines y el público no respondía. Tenemos que analizarnos nosotros como público. ¿Cómo es posible? ¿Será que nosotros seguimos respondiendo de la misma manera al cine panameño? ¿Será que vamos y vemos cine panameño? Todo el cine panameño, no nada más el que se promueve. El cine de los festivales, por ejemplo, del Festival Cine de Panalandia, de Acampador, de todos los festivales, del horror film. ¿Será que vemos cine panameño? Ustedes dirán que señora más regañona. En el 2013 hay un incremento en la producción de películas con financiamiento del Fondo Cine de Panamá. Eso aquí está raro. Voy al 2007. En el 2007 sí me salté una cosa y nada que ver. En el 2007 se crea la Ley de Cine de Panamá, pero fue reglamentada hasta el 2013 cuando se realiza la primera convocatoria del fondo. Ahora sí, entre 2013 y la actualidad, se produce un incremento de la producción de películas con financiamiento del Estado panameño, a través del Fondo Cine y sus diferentes categorías. Entonces, les voy a leer las referencias porque para mí es de rigor que ustedes sepan que esto no lo estamos inventando nosotros y nosotras. Historia de Panamá, de Ernesto J. Castillero. Historia de los movimientos populares, de Linda Castillo. Historia del movimiento estudiantil y juvenil, de Samuel Prado Franco. Las razones, de Victoriano Lorenzo, de Olmedo Beluche. En cuanto a la historia del cine panameño, se consultó la historia del cine panameño de César del Bato y Edgar Soberón Torquia. Artículo de la prensa de Joaquín Horna, publicado en 2018 en La Estrella de Panamá. Ahora sí, señores, vamos a conversar. Sí, yo creo que el planteo del conversatorio está dado y que quizás lo más importante que hay que hablar aquí, desde la experiencia de ustedes, es cuál es el vínculo, o si ustedes creen que es importante, si se produce o no se produce el vínculo entre el arte y la vida en sociedad, y cómo el trabajador del arte que se dedica al cine puede potenciar ese vínculo. Y también hablemos del público, porque cuando estábamos investigando
nos llamó poderosamente la atención la poca respuesta que desde aquella época se da con relación al cine panameño. Y si en algún momento ustedes tienen preguntas para ellos, pero también tienen comentarios que hacer, por favor siéntanse libres, ¿no? Están muy penosos ustedes, fíjense, yo trabajo en esto desde siempre y es bien particular que todos están ubicados en esta área. ¿Saben qué es eso? Se tienen que apropiar de los espacios, dejar la pena y hablar. ¿Puedo empezar yo? Tira. Y que los voy a defender un poquito porque como en ese momento cuando fueron llegando ya estabas hablando por bueno, había varios que ya estaban. No, pienso que puedo empezar porque viendo todo esto y escuchándote, Nira, que la verdad es que agradezco demasiado que exista, así que no deje este pantallazo así como, ok, ajá, todo esto es nuestra vida, nuestra historia, este país, todo. O sea, yo no, o sea, como que no puedo desvincular el cine y el arte en general con la vida en sociedad porque ¿para qué haría cine? O sea, como que no se me ocurre por qué más lo haría. Y el inicio de Mente Pública fue en un momento bien particular, que, o sea, sí, nosotros trabajábamos todos en una empresa, producíamos cosas normales, o sea, como que teníamos un salario normal, vivíamos como personas normales. Pero decidimos que no queríamos eso más, entonces era como, ¿qué es lo que queremos? Pues entonces ahí nos salimos, empezamos como a inventarnos el mundo que queríamos tener. Entre esos era hacer talleres, o sea, ver más historias panameñas, pero hechas por la gente que vive esas historias, no como vengo yo y cuento lo que a mí me da la gana de tu comunidad y así. Entonces como que nos fuimos inventando todo ese mundo y paralelo a eso, o sea, yo acababa de venir de estudiar de afuera de Panamá y estaba en ese momento como protestas, o sea, había un grupo que se llamaba Los Indignados, entonces como que yo me uní al grupo de Los Indignados, varios de Mente Pública estábamos, bueno, siempre estuvimos indignados de todo, pero no todos iban a acampar, como Nira no iba a acampar, por ejemplo, pero varios de nosotros, Isaí y otras personas más de Mente Pública, íbamos a la cinta costera y nos fuimos encontrando con un grupo de gente que hasta ese momento yo no conocía y que nos hicimos como bastante cercanos. Eran personas que no solo se dedicaban al cine, sino que unos eran poetas, otros eran músicos, otros eran, sí, o sea, había gente que de diversas artes, de diversas disciplinas, en lo que sea, sociólogos, de todo, entonces como que simplemente éramos gente indignada, que queríamos que las cosas cambiaran, y nos fuimos con tiendas a acampar, a ocupar los espacios públicos, porque decíamos, why not, o sea, están ahí, son nuestros, porque no nos podemos llegar y dormir en la cinta costera. Y decir lo que nos molesta. Entonces así organizábamos charlas para la gente que iba pasando por la cinta haciendo ejercicio y ¿cómo sabes por qué estamos aquí? Porque pensamos que las cosas pueden ser así, así, así. Y lo bonito de ese momento, que eso era 2010, creo, sí, 2010, que empezó Mente Pública. O sea, como que lo bonito de ese momento es que luego cuando empezamos con todas las actividades de Mente Pública, de muestras de cine, de talleres, esa gente era como los primeros, nuestro primer público. Era como todos los indignados y todos los amigos de los indignados eran los que iban como, hay muestra de cine y no sé dónde, venga. Y hacíamos trabajos conjuntos, como una vez en Cabo Verde, que hicimos un taller, que la muestra de los cortometrajes que hicieron los chicos y chicas de Cabo Verde era como pintura al mural por la gente del colectivo que eran los que pintaban murales. La fiesta era del que hacía la fiesta siempre en todo. Entonces era como que, ok, aquí hay una cosa que es como que nos unió la indignación, pero que todo el mundo según sus cualidades y tipo, o sea, y disciplina, lo que sea que hicieran, fueron como aportando y creando como un espacio bastante seguro, o sea, como que sí sentíamos que algo estaba pasando, fuera diferente si hubiésemos empezado con Mente Pública, así como, ay, bueno, a ver si alguien viene a ver esto. Exacto. Pero sí había como un apoyo mutuo, porque también nosotros íbamos a todo lo que los demás hacían y así. Y creo que eso, o sea, sí fue el punto de partida y creo que por más que no todo el mundo hizo como su vida, pero siempre Mente Pública y Panalandia, creo que sobre todo a través de Panalandia se ha como mantenido esa conexión, ¿no? Sí. En ese sentido tú, ¿cómo se llama?
vinculas la posibilidad de cuando tú estás muy conectado con la vida en sociedad y participas de esa vida manifestándote, pues estamos hablando también de los movimientos sociales, cómo tú creas como unas redes, ¿no? Una red de solidaridad que luego, y un público que a lo mejor está haciendo por primera vez algo que no había hecho antes. O sea, trabajar esta cuestión de cine comunitario, cine en los barrios, que en ese momento sí hubo algunas, por ejemplo, el GECO y CIMAS en algún momento lo habían hecho, pero en el momento cuando nosotros comenzamos Mente Pública, pues no estaba pasando. Y había ese gran vacío. Claro. Sí. Ustedes hablen como si estuviéramos estoy tratando de pensar también algo, porque creo que o sea, y no es por hacerle propaganda a Mente Pública, pero un poco también. Creo que con Mente Pública fue la primera vez que me acerqué como al cine y fue como un gran espacio para mí porque pude hablar pude encontrar cómo hablar como desde mi centro y poder expandirme desde ahí. Y creo que eso es una parte importante del arte. Yo hago más arte también como plástico y otras cosas. Es poder encontrar una voz propia para poder hablar de las cosas que nos agarran colectivamente, pues. Es una cosa muy importante y poder verse desde adentro para poder explotar un poco y poder hacer eso. Y bueno, voy a citar a un amigo mío que estábamos hablando justamente de esto en estos días y me dice que el arte tiene el poder, y es una magia en realidad, de tumbar gobiernos o de subirlos también, porque también esa magia y ese poder se puede volver en contra de uno mismo también. Entonces es un arma de doble filo, como cualquier arma te puede disparar o puedes disparar con eso. Entonces es una herramienta como lo es un martillo o como lo es alguna otra herramienta, pero hay que también saber cómo usarla desde nuestros sentimientos, desde nuestras emociones también, desde la rabia, desde el enojo, desde la tristeza, desde la alegría. Es una herramienta muy importante que ojalá todos y todas tenemos la capacidad de poder agarrar esa arma y hacerla para bien, pero como que aprender a usarla, y creo que ahí viene también la Mente Pública, aprender a usar el arma del cine es súper importante para no caer en los mismos, en la misma narrativa que nos han alimentado desde que el cine es el cine, que ha sido una narrativa para el poder, pues, para los de arriba, pero también es una herramienta que se puede agarrar para poder hablar desde abajo, pues, desde nuestros propios centros, pues. Yo creo que, como dice Riseta, es una herramienta en el sentido de que de alguna forma el cine transforma la sociedad y es como un ciclo, ¿no? Porque el cine se nutre de lo que la sociedad le presenta y al mismo tiempo tiene la capacidad de alguna forma de generar una realidad nueva para las personas que lo ven y también para las personas que lo hacen, porque ciertamente justamente en Mente Pública, nuevamente sin querer hacerle pero así fue que empezamos nosotros, pues por lo menos yo siento que Mente Pública fue mi primera conexión con ese mundo más allá del mundo que yo creía que era el cine, porque hasta cierto punto en mi vida yo pensaba que El Señor de los Anillos era mi película favorita. No que esté mal que sea la película favorita de nadie, simplemente que era lo único que yo conocía en ese momento, ¿no? Y gracias a eso, expandir los horizontes de que hay una narrativa más allá de la narrativa hegemónica, de lo que siempre nos han contado, de la versión oficial. Creo que conocer esa otra parte de alguna manera abre las puertas para no solo una transformación propia, sino para llevar esa transformación a otros espacios, a otras personas, a otros lugares en los que de una manera u otra es inconcebible abrir la mente. Por ejemplo, lo que decía hace un rato Isabela de Cabo Verde. ¿Cómo llegas a estas personas si no es a través de sus propias historias? ¿Cómo estas personas pueden hacer un trabajo introspectivo de quiénes son, hacia dónde quieren ir, si no es a través de sus propias historias? Y de esa misma forma el cine, como construcción de una identidad nacional, requiere de que se haga esa introspección como país y que de alguna forma genere realidades nuevas.
Y yo creo que lo primero que hay que plantearse es precisamente eso, ¿no? ¿Qué es el país? ¿Qué es este espacio? ¿Qué es este movimiento? Lo que sea que como querramos llamar a Panamá, ¿no? Entonces yo creo que empezando por esa parte ya tenemos una pregunta que de alguna forma es filosófica, que de alguna forma es primordial para la construcción de una realidad, de una sociedad y de quiénes somos o quién queremos ser. Es como un sistema que se retroalimenta, ¿no? Yo creo algo y al mismo tiempo eso que creo me transforma para que yo cree cosas nuevas y transforma todas las cosas que tengo alrededor. Así como veo yo esa interacción que hay entre la sociedad y el cine, ¿no? Y el arte en general. Y el arte en general, porque el cine justamente no es que sea una combinación, pero sí se nutre de muchas cosas de todas las artes. Pues podemos ver cine con danza, cine con canto, cine con imágenes, cortometrajes hechos solamente de imágenes, de fotografía. Y conocer todas estas cosas, aprender todas estas maneras de contar, de alguna manera enriquece la comunicación que podemos llevar. Y justamente el año pasado conversaba con Pedro Rivera, justamente hablando del tema del Hecu, y él me decía, yo dejé de hacer cine porque yo siento que el cine no me permitía seguir escribiendo y yo soy escritor. Él me decía, yo soy escritor y si yo hago cine no puedo escribir. Y yo pensé, bueno, en mi caso fue todo lo contrario porque yo siempre quise escribir y cuando conocí el cine dije, quiero escribir para el cine. Entonces como que de alguna manera es esta conjunción de las artes que nos permite el cine, genera toda esa realidad nueva de la que estoy hablando. Pues. Entonces cambia toda nuestra visión del mundo y todo lo demás, ¿no? A mí me quedó resonando mucho la pregunta que soltaste cuando nos hiciste todo este recorrido histórico sobre hitos que marcan nuestra historia y cómo eso se relaciona o no, en algunos casos sí, en otros no, con el cine y la historia del cine panameño. Es dije, ¿será cine panameño? Eso me quedó resonando y siento por alguna razón que es la misma pregunta que nos hacemos con respecto a la multiculturalidad que hay en Panamá. O sea, yo personalmente eso me ha atravesado muchísimo, que por momentos me siento muy panameña y por momentos me siento más dominicana, por momentos soy afro-panameña, por momentos siento que soy más afro-caribeña por esa descendencia que tengo de mis padres y esos orígenes. Y digo, oye, soy menos panameña sí nacer aquí, pero mis raíces están en otro lado, pero realmente yo todo lo he hecho desde acá, nací acá, crecí. Y es lo mismo que siento que a veces pasa con el cine. Hay veces que siento que el cine panameño está en su época es un bebé todavía y todavía no sabe qué es y qué quiere ser. O sea, está todavía como que tocando y aprendiendo a gatear y agarra una cosa y lo regañan y le dicen, no, así no es, por ahí no es, y lo van educando. Y así es como personalmente lo veo. Y eso es algo que a mí me ha gustado mucho de Panalandia. Este es uno de mis espacios favoritos y lo digo y lo sostendré hasta el final, porque es un espacio que yo me acuerdo cuando en el 2013 fui como a la primera proyección que había y pasé por el Parque Urracay y dije, ay, ¿esto qué es? O sea, como que no tenía ni idea qué era y dije, bueno, voy a participar. Y me acuerdo que mandamos un corto bastante X, pero bueno, era como que tenía una intención y el corto no ganó. Y yo dije, ay, pero yo quiero ganar un Panalandia. Eso para nosotros era importante. Y nos preparamos todo un año como entendiendo qué queríamos contar, qué tal, pero obviamente con los recursos entre amigos. Y fue muy lindo porque la última vez hay un amigo que casualmente es el director de foto de Vila Urba que estrenamos. La última vez que nos vimos fue Duiren, Manuel y yo en el 2016 en Panalandia sosteniendo un premio. Todos habíamos ganado y habíamos colaborado cada uno en los distintos proyectos. Y la siguiente vez que nos vimos fue como 5 años después estrenando la peli, donde también trabajamos juntos en Ámsterdam. Y fue que, vivimos en el mismo país, no nos veíamos y nos vimos en un momento importante para nosotros a través del cine. Y en las dos ocasiones era el mismo sueño. No teníamos mucha plata, pero teníamos una película que queríamos contar y hacer. Y creo que, pese a que hay una cosa que Isabela contó, que era, pues teníamos trabajos normales. En mi caso, yo siempre he tratado de balancear, siento que lucho todo el tiempo con la Yohadi, cineasta más no sé qué wild, y luego la otra que para poder autofinanciar la mayoría de sus proyectos le toca dirigir comerciales. Y es de que, I hate it, ¿sabes? Por momentos me toca, y es de que I have to do what I have to do.
Entonces hay muchas cosas que casualmente está aquí. Mina, levanta la mano por favor, que voy a hablar de ti. Es una artista afropanameña y nos conocimos a través del cine. Nos conocimos porque yo vi como su perfil y yo dije, man, ¿por qué esta artista como que no ha hecho, o sea, como que no ha explotado? Es buenísima. Y yo le dije, bueno, me han enviado un documental y voy a hablar con ella y nos comenzamos a hacer amigas, y a raíz de esa conexión y ver cómo, en este caso de nosotras en particular, cómo nuestra afrodescendencia nos atraviesa nuestro arte, porque hay muchas particularidades que uno se cuestiona. Y eso es una de las cosas que yo siento que todavía el cine panameño yo no me he visto reflejado. Yo no he visto ninguna protagonista queer, ninguna protagonista afro, y ahí digo, bueno, amiga, es tu deber, hágalo. Y es una de las cosas que ahí también coincido con lo que dice Isabela, que al final sí es una herramienta poderosa y que también es la única forma que yo veo como para poder seguir haciendo, o sea, no visualizo otro, por más que a veces balancee entre los trabajos normales. Sí, iban a decir algo. Ahí analiza que sí. Yo quiero disparar como una pregunta y va un poquito como en base a lo que tú comenzaste a decir, David, de que como, o sea, siento que Panamá como esencia cultural, como el cine está en pañales, está creciendo, se está comenzando a dar, pero siento que culturalmente Panamá todavía está como panameños estamos buscando esas historias por contar, porque siento que también va muy pegado a todas estas manifestaciones y protestas que se hicieron a través de los años, de las que en realidad vienen a decir ahora eso es nuevo, cuando siempre estuvo existente. Entonces yo siento que el arte en Panamá se ha empezado a desarrollar desde los últimos, como dijiste, retomó desde los 90, que fue cuando se empezó a soltar... El siglo pasado. Ajá, el siglo pasado, que fue cuando se empezó a Panamá a soltar un poquito más, a contar, a buscar sus voces, a buscar las maneras de expresarse, porque ya también no había tanta represión militar como lo hubo en los 80. Entonces yo siento que... Siempre ha habido, pero... Mira el presente, siempre ha habido. Pero no como estuvo en su momento. Fíjate, yo hablé y hice énfasis, porque a mí me parece que hay que, y disculpa que te interrumpa, la pregunta sigue, Yuhadi. Tranquila. Por eso lo dije tanto y lo repetí. Señores, por favor, la presencia de la llamada entonces Guardia Nacional, la presencia de la policía, aún no existiendo ejército, siempre ha existido, siempre ha estado viva como un poder, no solamente de apoyo a las clases poderosas, no solamente de apoyo, jugaron un rol de dominio. Yo recuerdo, a mucha honra, yo tengo 68 años y sigo viva, y espero seguir viva mucho tiempo más, pero yo recuerdo el miedo que tenía Mira, la niña de 5 o 6 años, por los militares de la época, porque eran represores. No nos engañemos, los militares siempre fueron, son y seguirán siendo un brazo de poder, del poder económico y político. Están ahí para eso, no para alguien. Yo creo que tú fuiste ellos ni protegen ni nada de eso, ¿no? Entonces yo sí quise, yo por eso siempre decía, y la Guardia Nacional, oye, en la huelga bananera, en los movimientos estudiantiles, en todo. Y sería interesante trabajar eso desde el cine, ¿sabes? Sí, por ejemplo, mi pregunta va más o menos como en base a eso que usted acaba de mencionar y tocar, de ese miedo que se sentía antes por la represión. Yo siempre lo he sentido. Yo nunca lo he dejado. Yo desde niña, tengo que decir niña, no puedo decir muy pequeñita, pero niña lo he sentido. Eso no es del golpe del 68. Pero desde cierto tiempo la gente ha conseguido más fuerza para poder contar, decir, hablar y como pelear esta represión. Y siento que esas herramientas se han venido sacando más desde los 90 para acá, como dijiste, que se retoma, pues porque hubo un gran periodo en los 60, en la década de los 70, de 60 y los 70, fíjate que a pesar de todo lo que estaba pasando, se crean agrupaciones de jóvenes cineastas que comienzan a producir y a dirigir documentales y cortometrajes de ficción de un contenido muy realista, de crítica. Hasta cierto modo fue la herramienta que encontraron para rebelarse
También. Creo que alineado a lo que ella dice es Claro. cómo hemos encontrado o qué tanto utilizamos el cine como una herramienta para revelar o también para sostener o atacar nosotros desde nuestros puntos de vista, porque yo sí concuerdo con que la guardia está de alguna u otra manera para imponer esa autoridad y ese miedo. Yo no viví ni los años 60 ni los 80, yo soy de los 90 y hoy en día yo salgo a la calle y si a mí, yo puedo tener todo en orden, pues a mí me para un policía me muero de miedo y no estoy haciendo nada malo, pero simplemente es esa figura que toda la distancia se ha impuesto aquí. De hecho, también cuando estaban los militares de los Estados Unidos, cuando estaba también el régimen aquí en Panamá y yo veo como archivos de mi familia, no entiendo cómo hay fotos de militares donde la gente podía verse tan tranquila, o tal vez era la manera, no era tranquilidad, era la manera como de sobrellevar un camuflaje. Exacto, como de camuflajearte entre todo en una situación que tú no sabías qué iba a explotar en ese momento o en qué consecuencia iba a terminar en ese momento. Ahí también hay mucha historia. Y, claro, creo que y sabes que tomando lo que comentabas, creo que el hecho de que quizás en la percepción, ¿no? de lo que dices de que ahora hay menos miedo o la gente lo divulga más, creo que no es solo el hecho de la gente, es que el poder que da este aparato ha sido como un poco incontrolable, porque si antes los celulares casi que ni se veía lo que grababan, pero esto graba 4K, y lo que subes es más fácil distribuirlo y que ellos no lo puedan parar, porque no tienen todavía tienen el poder y nunca lo han dejado de tener y dudo que lo dejen de tener, pero hay una forma en que nos podemos... que sí, gracias a ustedes. A veces soy un poco pesimista, lo siento. Hay veces que cuando grabamos algo es más fácil como enterarnos o de mantenernos informados, también uno decide de qué creer y qué no, pero creo que esto ha dado un acceso y un poder, y que si lo sabemos usar y lo sabemos también como herramienta, puede usar para bien y para mal, no sé, de alguna manera. Porque igual, o sea, poniéndome super dark, pero lo que está pasando en todo el mundo, por lo menos por lo menos yo sigo muchas páginas de Palestina y todo lo que está pasando allá, y lo vemos todos los días, pero igual el movimiento, o sea, por lo menos aquí en Panamá hay algunas cosas pasando, pero no ha sido como en los 70, por ejemplo, que en los 70 se movilizaron tanta gente para los civil rights y todas las cosas que estaban pasando con los derechos de los afrodescendientes allá. Y esto me recuerda una frase de que la revolución no va a ser televisada, the revolution will not be televised, porque en realidad lo que pasa in situ con las comunidades, con las personas, no sé qué, a veces ni siquiera pasa dentro del celular, a veces pasa aquí en comunidad, o sea, una olla que se ponga ahí para que la gente coma, eso ya es una resistencia. Pues entonces también hay muchas pequeñas resistencias que no vemos, que pensamos que no están pasando, pero están pasando, y creo que ahora, o sea, es súper loco, porque vivimos como en un Black Mirror constante, porque tenemos tanto acceso a la información ahora, pero también se siente como tan restringido todo, como el movimiento, como de hacer algo, no sé, es algo bien raro, pues. Tengo una observación al respecto, porque fíjate que lo que pasa es que desde mi punto de vista, hay que saber cuándo, cómo, qué tal, qué calidad tiene la información que estamos consumiendo. También. Y hay una cosa muy importante en el caso de la información. Yo no me puedo quedar solamente con una fuente. Para que yo realmente, ese cacareo falso de pensamiento creativo o crítico, el pensamiento crítico no se trata de criticar, se trata de tener, entre tantas otras cosas, la capacidad de ver una diversidad de fuentes para que esa información yo la pueda transformar en conocimiento, y a partir de ese conocimiento construido yo puedo producir, hacer algo. Pero el cine es muy difícil que, en mi experiencia, talleres, enseñanza, qué sé yo,
no le dedica el tiempo necesario a la investigación y a la diversidad de fuentes. Entonces, yo lo que quería, volvamos al tema que nos ocupa esta. ¿Tú te sientes satisfecha con la respuesta? Podemos ir conversando. A lo mejor por ahí me respondo. Porque vamos a ver eso. Yo creo que hay que volver allí, porque estamos hablando de ese posible vínculo entre los movimientos populares, el movimiento social y el cine. Yo creo que aquí nos ha quedado claro, de todos los cineastas que tenemos aquí, directores y productores, guionistas, que el vínculo está, de diversas formas que ellos lo han contado. Pero a mí me gustaría un poco que profundicemos hasta dónde el individuo, trabajador del arte, del cine, puede desarrollar, quizás como una responsabilidad ciudadana, esa relación con el movimiento, con los movimientos sociales. Porque es importante pensar en eso también, ¿no? ¿Hasta dónde puedo ir yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder legitimar o apoyar? No solamente pensando en la tecnología y en el celular, porque hay otras formas de participación y creo yo que tienen que ver con también otros roles que nos ocupen como individuos, como entes creativos desde la sociedad. Nosotros deberíamos ser un gremio y trabajar como gremio frente a este tipo de cosas, y la realidad es que no lo somos. Nos falta mucho también. Jadis hablaba que somos un bebé, que no hay industria. En realidad no hay industria. Muy fácilmente se habla de industria cuando no hay industria todavía. Sí. Estamos creando la industria un poco dando vueltas porque tampoco nos dedicamos a trabajar, a investigar, a estudiar, a hacer un gremio de verdad. Fíjense, la ley de cine se crea en el 2007 y no se reglamenta hasta el 2013. Sigue siendo incompleta. Sigue siendo incompleta porque nada más habla de distribución y de producción, no habla de más nada. Pero en fin, porque si no nos vamos por ahí y hablamos, nos seguimos hablando y hablando y hablando. Quiero abrir eso, quiero abrir sobre cómo soy yo también parte de esto, más allá del celular y más allá de mi producción, desde dónde participo y cómo lo hago. Abramos ese espacio de reflexión. Porque, a ver, pasaron tantas cosas en el 2002 y en el 2022 y 2023. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué hicimos? Fuimos a las marchas. Estuvimos en las marchas. Bueno, en realidad yo no. Pero ¿qué más? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Será que es una pregunta? A lo mejor me dicen, no, pues no es necesario. Mi trabajo es este y este y este y ya lo hago así. Pero lo que quiero que reflexionemos, porque recuerden que lo dijimos desde el principio, este conversatorio es para reflexionar. Ese cine que prematuramente hemos llamado panameño, pero también porque todavía queda mucho por hacer, pero también tiene que ver con eso, ¿no? El vínculo del arte y la cuestión social, pero también yo como individuo, ¿qué más puedo hacer además de mi producción cuando estas cosas pasan? Yo creo que algo de la respuesta a esa pregunta lo vamos a empezar a ver ahora a las 6, porque yo creo que justamente, sí, es porque eso se hizo a partir, o sea, el tema de este año engloba todo esto, y creo que si bien quizás no todos tenemos la capacidad de sentir esa responsabilidad o de querer esa responsabilidad, porque también es una cuestión de querer, sí hay gente haciendo cosas y quizás hay gente que tiene respuestas sin siquiera darse cuenta que las tiene, pues. Y de alguna forma están trabajando en conseguir algo que ni siquiera ellos mismos saben que están construyendo de alguna forma. Yo creo que eso, y por eso digo, esa respuesta la vamos a ver, o por lo menos vamos a tener alguna idea de ella ahora más tarde,
cuando empecemos a ver los trabajos que se hicieron bajo el tema de la bajo este tema. Claro, sí, porque yo creo que ahí hay mucha idea de personas que de alguna forma les tocó, de una forma u otra, y dijeron, yo tengo la responsabilidad o yo tengo las ganas de contar una historia dentro de este contexto, ¿no? Okay. Fíjate, no sé si ustedes recuerdan que yo en varios momentos cuando comencé a hablar de esta cuestión paralela de historia del movimiento popular y la aparición del cine en cualquiera de sus formas, había vacíos, no tenemos imágenes y movimiento de muchas cosas. Sí, hay una cuestión técnica también, ¿no? Tecnológica. Porque hay un tema de memoria. Sí, yo creo que ahora, por ejemplo, en estas últimas, todo lo que ha pasado en los últimos años, sí se ha registrado mucho, puede que no estén contenidas en una película, pero hay materiales de gente que yo sé que siempre que pasa algo está ahí grabando, que ese material de que tiene valor y de que si un día alguien quisiera hacer algo con ese material o la misma persona, hay todo un montón de años sin películas relacionadas a eso que todavía no es como un caso perdido, digamos, está ahí. Uh-huh. O sea, yo lo que pienso es que más allá de grabar manifestaciones o estar en esos movimientos físicamente, también es una cosa de en cada cosa que hagamos, ya sea que trate de una comedia o un musical, cada personaje, cada situación, cada representación en esa película tiene que ser respetando nuestra visión del mundo y en contra de todo lo que queremos que sea diferente. O sea, es como, hay veces que no nos damos cuenta y es como, esto es una película pero normal, es que es una comedia y por eso tampoco hay que meterle mucha mente. Ok, pero me estás reforzando estereotipos de una mujer que se ha luchado por no sé cuántos años para que ya no exista y me lo estás reforzando, me estás reforzando estereotipos de clase social, de todo, que es como, si no se justifica bien una película, entonces queda como una cosa ahí de que, estoy haciendo una más. Entonces es como exacto, entonces se ha hecho tanto sketch en la televisión que ya pensamos que así es el mundo. Y también ahora yéndome de vuelta con lo de redes sociales y no sé qué, que parece que es como, tenemos el arma, pero es que la gente que nos controla demasiado. ¿Tú crees que nos van a dejar ser libres? Jamás. O sea, obvio nos ponen los algoritmos todo lo que ellos quieren que veamos. Y ahora con todo esto, por ejemplo, bueno, hay muchos ciclos de cine ahorita mismo, el conflicto, bueno, de toda la vida, del genocidio en Gaza y no sé qué, que yo digo, o sea, qué loco que todavía la gente dice que, bueno, El niño de pijama de rayas, la película, todo el cine gringo que nos hizo creer que los nazis eran lo peor y que ahora no estamos viendo lo mismo. Yo decía, yo crecí viendo esas películas de niña y decía, wow, como este mundo es tan horrible. Y ahora y decía, qué bueno que yo no vivía en ese momento, y ahora que lo vivo es como, lo estoy viviendo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo? O sea, ¿qué está pasando? Pero es que claro, crecimos viendo todo el cine gringo que nos decía como que los buenos, los malos, nosotros somos los buenos, y ahora ¿cómo creemos que eso no es así? Entonces, el bueno se está volviendo malo. Claro, entonces es como, wow, o sea, tenemos tanto trabajo por hacer, tenemos tanto trabajo, porque es que eso es tan fuerte, que combatir eso es infinito. O sea, tendríamos que estar toda la vida. Y que realmente no es solo como en una pieza, sino en todo lo que hacemos. O sea, como que tienes que estar en absolutamente cualquier cosa que salga de nosotros, pues si no, dije, ¿para qué? Claro. Exacto. Yo siempre hay algo que le digo siempre a la gente que me pregunta sobre el arte, y siempre les digo es que si a ti te gusta algo, tú tienes que vivir eso. O sea, si te gusta la danza, tú sueña, despierta, come, cena, lo que sea, danza. O sea, uno tiene que hacer lo que uno ama y por lo que uno tiene pasión, su estilo de vida, pues. O sea, y de ahí empieza como esa semilla de crear, de transformar la vida de uno en el arte que uno está haciendo de alguna forma, pues. Y precisamente eso es el cine, y yo creo que ahí nace la responsabilidad esa de contar historias, pues. Porque más allá de que porque hay una coyuntura específica en el país, uno siempre debe tener la idea de que yo quiero contar, o por lo menos denunciar las cosas que a mí de alguna forma me generan incomodidad, pues. Entonces no se trata solamente de la protesta, no se trata solamente de un momento en particular, se trata de todas aquellas cosas
que de alguna forma me generan incomodidad. Y es como hace un rato decía la chica, yo no me veo representada en esa película, y ahí hay un espacio en el que yo tengo que empezar a moverme si es lo que en verdad a mí me molesta, pues, ¿no? O sea, ahí está, vivamos esa idea, creemos ese mundo que nosotros queremos ver a partir de nuestra propia pasión, que en este caso es el cine, ¿no? Claro. Y creo que eso tiene que ver con un proceso de desconstrucción que la mayoría tenemos que hacer, o por lo menos intentar, de acuerdo a si vas a hacer una película y no tiene un poquito de alma, pues ¿para qué la haces? O sea, te vas a pasar tantos años luchando por hacerla. A veces a mí me da por pensar que siento que el tema del cine panameño y del fondo y la plata que hay, y ver cómo en Costa Rica hay unas películas que espectacular, y luego te enteras de que no tienen fondo. Panamá a veces se siente vivir aquí como que estás viviendo, eres como un niño rico que te dieron un montón de plata y una película y tienes plata y que no sé, a veces sí me da esa sensación